Muy buenas tardes a todos. Verdad que es un privilegio estar aquí entre ustedes. Es increíble, pero poniéndole cuidado a las canciones, a las oraciones, era lo que pensaba predicar. Entonces, podía sentarme y ya salimos hechos. Quiero comentarles algo que, de acuerdo a lo que estaba oyendo mientras estoy aquí, creo que ustedes han venido experimentando y de manera muy cercana. Yo no sé qué piensan ustedes cuando están pasando por una situación difícil y entra esa preocupación, entra esa angustia adentro, o a veces cuando uno ve a una persona al lado de uno que está pasando por una situación difícil. Tenía yo el internet mío con Comcast, me subieron el precio. Yo dije, voy a cancelar con ellos, voy a pasar mi AT&T por una oferta que me hicieron. Me fui allá a la oficina de Comcast a entregar los equipos que le dan a uno. Me senté ahí, que me dijeron que esperara, que me atendiera, y me siento al lado de una señora, y esa señora temblaba, temblaba y temblaba de una manera muy fuerte, y tanto que yo le pregunté, señora, ¿está bien? ¿Necesita alguna pastilla? Me dijo, no es problema físico. Le dije, entonces, ¿qué le pasa? Me dijo, no, es una situación familiar. Y entonces empezó a contarme que tiene un hijo en California que sufre de una enfermedad que le da un sueño, que puede dormir por días y días y días y no se despierta. Por alguna razón el fósforo en su cuerpo se va bajando y empieza a perderse completamente y casi que ya ni piensa, y ella es con la preocupación aquí porque él está allá en California sufriendo eso. Hablamos apenas como 5 minutos, pero impacta eso. Estuvimos en vacaciones con una familia de nosotros que llegó en diciembre, y a mí me impresionaba que a veces estaba yo manejando y decía, vean allí, y todos se asustaban. Y yo pensaba para entre mí, ¿por qué se asustan si todo lo que estaba diciendo el que miraran allá? ¿Por qué la gente vive tan preocupada? Es un mal que está en este momento, parece que en toda la humanidad. Algunos lo llaman estrés, pero si ustedes se ponen a dar cuenta, ese estrés está matando una cantidad de gente enorme. Y todo porque no ha entendido una parte fundamental de lo que Dios hace con cada uno de nosotros. Déjenme introducir el tema de esta manera, y si les quiero pedir que me acompañen en una oración un minuto para empezar. Le vamos a pedir al Señor que nos ayude, que nos guíe, que nos hable a cada uno a su manera. Padre, en el nombre de Jesús, gracias porque tú conoces el corazón de cada persona que está aquí. Solamente tú sabes lo que cada uno necesita, Padre, y yo te pido que en el nombre de Jesús tú seas hablando a cada uno de ellos para tu gloria y tu honra, en el nombre de Jesús. Amén. Una vez estábamos, a veces nos reunimos con alguna gente que son bastante estudiosos de la Biblia, algunos de ellos traductores de la Biblia, y hablar con ellos los temas a veces son interesantes. Hay gente que son lo que llamaría uno académicos, otros que están ahí como uno que es más, no es tan metido como ellos, pero se presentan esas conversaciones en las que en una ocasión una señora hizo una pregunta, habiendo leído en el libro de Hebreos en el capítulo 12, ella había leído ese pasaje de Hebreos 12, 14 al 17, se los voy a leer, donde dice, seguid la paz con todos y la santidad, sin la cual nadie verá al Señor. Mirad bien, no sea que alguno deje de alcanzar la gracia de Dios, que brotando alguna raíz de amargura os estorbe y por ella muchos sean contaminados. No sea que haya algún fornicario o profano, como Esaú, que por una sola comida vendió su primogenitura. Porque ya sabéis que aún después, deseando heredar la bendición, fue desechado y no hubo oportunidad para el arrepentimiento, aunque lo procuró con lágrimas. Y la pregunta que esta señora hacía es, ¿cómo es posible que una persona desee la bendición y no la alcance? ¿Es que acaso hay alguna injusticia en Dios, que hay gente que puede llegar delante de Él
deseando algo, y entonces Dios les dice simplemente no. Ese, como lo presenta el escritor de Hebreos, podríamos llamarlo el final de la historia. Pero si nosotros nos devolvemos al capítulo 27 de Génesis, y no lo voy a leer porque es un poco largo, pero les voy a contar lo que estaba pasando allí. En el capítulo 27 de Génesis se presenta la situación en la cual Isaac, padre de Esaú y Jacob, llama al hijo primogénito, Esaú, a Esaú exactamente, y entonces le dice que vaya, case algo. Esaú sabía cocinar muy bien, le dice, prepárelo como a mí me gusta, y una vez lo traiga y yo coma, yo lo voy a bendecir. Pero resulta que Rebeca, la esposa de Isaac, está oyendo la conversación. Y como Isaac tenía a su hijo preferido, que era Esaú, Rebeca tenía a su hijo preferido, que era Jacob. Y viendo que la bendición le va a ser dada a Esaú, Rebeca llama al otro hijo, a Jacob, a su preferido, y le dice, venga para acá. Yo acabo de oír esa conversación entre su papá y su hermano. Y su papá le dijo que le trajera algo, que se lo cocinara como a él le gusta, y entonces él lo iba a bendecir. Tiempo atrás, Esaú había venido de casa, cansado, con un hambre tremenda, y estaba Jacob cocinando un plato allá como un guisado. Con esa hambre tan tremenda que llegó Esaú, Jacob llega y le dice, Esaú le dice, dame de comer de eso, y Jacob le dice, está bien, te doy de comer si me vendes tu primogenitura. Vaya viendo el negocio que se está presentando ahí. Y Esaú, sin más ni más, con toda la facilidad del mundo, llegó y cambió el derecho de primogenitura por un plato de guisado, por un momento de hambre. Y a uno le parece que la cosa de pronto pueda ser pequeña, no muy significativa, pero luego se presenta esta situación en la cual ya llega la hora de la bendición. La hora de la bendición que el primogénito era el que tenía el derecho de ganarla, pero él había vendido su primogenitura. ¿Se dan cuenta de lo que estaba pasando ahí? El primogénito tenía el derecho, simplemente por ser el primero que salió del vientre, de recibir la bendición. Y ese derecho, Esaú lo vendió por un plato de guisado, de lentejas. Bueno, cuando la palabra en griego que se utiliza, el pasaje que acabamos de leer ahí, que dice que no haya algún, leámoslo como dice, que no haya ningún, a ver cómo está. Miren bien, no sea que alguno deje alcanzar la gracia de Dios, que brotando alguna raíz de amargura o se estorbe y por ella muchos sean contaminados. No sea que haya algún fornicario o profano, como Esaú. Fornicario porque Esaú se casó con las mujeres que no debía casarse. Escogió para esposas suyas mujeres heteas, de otra región, que adoraban dioses diferentes al Dios de Abraham, al Dios de Isaac. Y fuera de eso, después de que se presenta este negocio en el que ya sucede ya la bendición, ya pierde la bendición, se llena de resentimiento, se llena de amargura, y entonces va y se casa con mujeres cananeas. Y a eso Dios le está diciendo que no haya entre vosotros uno así como Esaú, que sea fornicario porque se casó con las que no debía casar. Una cosa que sucedió ahí, a uno como papá, uno quiere que los hijos queden bien casados con una buena mujer, con un buen hombre. Estas mujeres con las que se casó Esaú hicieron sufrir a Esaú, a Isaac y a Rebeca todos los días. Y también la otra palabra que utiliza ahí es profano. Esa palabra profano es la palabra que podría traducirse ahorita como secular. No sea secular como Esaú. ¿Qué quiere decir eso? Lo que quiere decir es que ¿en qué fue secular Esaú? En que tenía una primogenitura, un derecho. Que por tener ese derecho llevaba al derecho de tener una bendición especial de parte de Dios, y consideró eso como cualquier cosa. Como que lo de Dios no tiene importancia. Como que un plato de lentejas, una primogenitura, una bendición, todo eso es lo mismo. No le dio valor a lo que su posición como heredero tenía ya simplemente por ser el mayor
de los dos hermanos en la familia. Hay una diferencia entre las cosas de Dios y las cosas regulares. Y nosotros tenemos que tener claro siempre esa diferencia. Pero vayan viendo lo que sucede allí. Cuando la mamá se entera de que Isaac quiere bendecir a Esaú, llega y le sale ella con el plan, ¿no? Con el plan maravilloso. Entonces, mientras Esaú se va a casar, lo que quiere traer cocinado para darle a su papá y recibir entonces la bendición, mamá llega y le dice a Jacob, ¿sabe qué? Haga una cosa, miren, coja 2 cabritos de los que hay ahí. O sea, ni siquiera tenía que irse a cazar. Coja 2 cabritos, de los mismos del papá, coja de esos 2 ahí. Y yo le voy a preparar una comida y usted se va a presentar allá delante de su papá, va a decir que es Esaú y usted coge la bendición. Fácil, ¿no? Pero Jacob le dice, hay un problema, es que Esaú es velludo, yo soy lampiño. Entonces le dice a la mamá, no se preocupe por eso. Del mismo cabrito, vamos a coger las pieles y se las pongo en los brazos y en el cuello. De modo que cuando usted se acerca a su papá y él lo palpe, va a ver que hay vellos ahí y entonces él va a pensar que es Esaú. Y le dice, hay otro problema. Resulta que si yo llego ahí y él se da cuenta de que yo no soy Esaú, sino que soy Jacob, me va a maldecir. Y la mamá le dice la solución también, no se preocupe, si su papá lo maldice, que su maldición caiga sobre mí. Y vayan viendo lo que está sucediendo en este momento. Estamos hablando del gran Jacob del que habla la Biblia. Estamos hablando de los grandes héroes que nosotros conocemos, los que nos presentan en las películas como los grandes hombres de la fe, los que se ganan la bendición. Y si nos ponemos a analizar cómo se ganó la bendición Jacob, vamos a verlo, miren. Se ganó con unos cabritos que no eran de él, con una comida que no preparó él, con unos vestidos que eran los vestidos domingueros de Esaú, con unos vellos que no eran los de él. Y lo que había podido hacer, que era la maldición que había podido ser de él, que se la hubiera ganado, mami llega y dice, caiga sobre mí, no sobre usted. Y entonces, en resumidas cuentas, el gran Jacob, para ganarse la más grande de todas las bendiciones que se ha dado a pueblo alguno en la humanidad, no hizo absolutamente nada que lo hubiera merecido. Estamos aquí nosotros delante de Dios. Tenemos el privilegio de llegar y cantarle. Tenemos el privilegio de llegar y orar delante de Él. Tenemos el privilegio de que cuando abrimos nuestras voces delante de Él, somos oídos. ¿Y sabe qué? Tenemos el más grande privilegio que puede tener cualquier persona sobre el planeta y no hemos hecho absolutamente nada para ganarlo, ¿no? Todo nos fue dado. Todo lo hizo Cristo por nosotros. Yo recuerdo cuando yo recién conocí de Cristo, cuando yo entraba en oración, porque me decían que había que orar, yo entraba a orar con la fe absoluta de que Dios no me estaba oyendo, convencido. Había que hacerlo, había que orar, pero yo tenía esa convicción de que Dios a mí no me oía. Vayan viendo lo que sigue pasando con la historia. Isaac resulta bendiciendo a Jacob. Y la bendición tiene algunas cosas interesantes, miren. Isaac le dice a Jacob, pensando que es Esaú, le dice, tus hermanos se van a inclinar delante de ti. Bueno, eso es tremendo. Las naciones se van a inclinar delante de ti. Luego, cuando Rebeca le dice a Jacob que su hermano se dio cuenta de lo que pasó y quiere matarlo y tiene que huir de ahí, entonces Isaac vuelve y bendice a Jacob, y entre otras cosas que dice, benditos serán los que te bendigan y malditos los que te maldigan. Era bendición tras bendición. ¿Y sabe qué? Eso fue lo que a Esaú le pareció secular. La bendición que iba a ser que pueblos enteros doblaran su rodilla delante de los herederos de Jacob, Esaú la concibió como poca cosa. No le pareció importante. Y entonces resulta Jacob heredando
una bendición que ni merece, pero que se la lleva. Vayan viendo cómo trabaja la bendición. Unos capítulos más adelante sucede algo también tremendo, porque cuando Jacob entra delante de Isaac, Isaac era ciego, viejo, y entonces él no está viendo el que está entrando ahí. Él oye la voz y a él le suena la voz como la de Jacob, pero cuando se acerca y lo toca, los vellos son como los de Esaú. El olor es como el olor del campo, dice la palabra de Dios, era como lo que normalmente Esaú tenía. Y Isaac, que no era bobo, cuando va entrando Jacob allá, le pregunta: ¿quién eres? Yo soy Esaú, tu hijo. Después, cuando ya casi lo va a bendecir, entonces él vuelve y le pregunta: ¿quién eres tú? Yo soy Esaú. Dos veces. Y la manera como Jacob se quiere ganar la bendición y resulta ganándosela, ¿sabe cómo es? Tratando de ser Esaú. Y lo consigue. Pero la historia no acaba ahí con Dios. Él tiene que huir. Él va unos capítulos más adelante en el Génesis, está por allá como en una cueva, y aparece una escena que a uno le suena rarísima cuando lo lee, porque de un momento a otro Jacob resulta peleando con un varón, y uno se pregunta: ¿y aquí qué pasó? ¿Y de dónde salió? Y Jacob entonces empieza una lucha con él, y van pasando las horas en la noche y sigue luchando con él, y va pasando más y más tiempo, y la lucha no para, porque Jacob, con esa mentalidad de ser Esaú, piensa que todas las bendiciones de él tiene que luchar por ellas, tiene que arrebatarlas. Él sabe que ese personaje con el que está peleando en ese momento algo tiene para él, y Jacob no quiere soltarlo. Él todavía no sabe quién es el personaje que tiene, pero Jacob no quiere soltarlo. Jacob quiere luchar hasta que él tiene algo y yo quiero lo que él tiene. Tiempo después de que llevan luchando y luchando, se da cuenta que estaba luchando con Dios mismo. Y Dios le dice a él: suéltame. Y Jacob le dice: no, yo no te suelto hasta que no me bendigas. A su manera, Jacob está luchando a lo Esaú. Y entonces el hombre con el que él está luchando le toca el muslo. Hay unas versiones que dice que le golpea el muslo, le desencaja el hueso, y entonces de ahí sale Jacob cojeando, débil. Vamos a ver cómo la cosa va funcionando. El ángel de Dios le hace una pregunta: ¿tú quieres ser bendecido? Esa era la idea que tenía Jacob ahí. Ahí hay algo, yo lo quiero para mí. Y la pregunta que le hace el ángel es: ¿cómo te llamas? Y Jacob, que en 2 veces anteriores ha dicho que es Esaú, ahora está delante de Dios. Delante de Dios. Y delante de Dios la única respuesta posible es: solo soy Jacob. Eso es todo lo que soy. No soy más. ¿Se está viendo lo que la Biblia nos está diciendo a nosotros ahí? Yo recuerdo una época en Colombia, que bueno, yo empecé en estas cosas hace más de 40 años. Ustedes hayan oído hablar de un predicador que se llamaba Gigi Ávila. Él tuvo tremendo impacto en Colombia. Pero usted a cualquier parte donde entraba, cualquier iglesia donde entraba, todos hablaban como Gigi Ávila. Parece que todos pensaban que si un colombiano hablaba con acento puertorriqueño, entonces la unción estaba ahí. ¿No se da cuenta de que eso nos pasa a nosotros? Nosotros queremos entrar muchas veces delante de Dios a convencer a Dios de que nosotros no somos como realmente somos, sino que somos de pronto mejores. Y que tal vez si nosotros nos presentamos delante de Dios como mejores, entonces Él nos va a oír mejor. Y resulta que lo que Dios nos está diciendo a nosotros es: ¿cuál es tu nombre? Cuando vengas a hablar conmigo, ¿cuál es tu nombre? ¿Quién eres tú? Un mentiroso, ven cómo eres mentiroso.
Un violento, ven como eres violento. Un engañador, ven como eres engañador. Preséntate delante de mí tal como eres. Ese es tu nombre. No lo cambies. Y no lo cambies porque es que la hora ha llegado. La hora es cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad. Y delante de Dios no se puede llegar con mentira. Yo no puedo pretender ser el que no soy delante de Dios. Pero vean el otro aspecto. Otro concepto que nosotros tenemos es siempre buscar ser fortalecidos para vivir la vida cristiana victoriosa. Y esperamos que cuando nosotros nos encontremos con Dios, cada encuentro con Él salgamos más y más fortalecidos. Veamos lo que le sucedió a Jacob. Se encuentra con Dios sin saber, sin querer, y sale debilitado. Isaías 55 dice que sus pensamientos no son nuestros pensamientos. Yo pienso que Manuel tiene que ser fuerte para todo. Dios piensa que Jacob tiene que ser débil para poder tener la vida victoriosa. Y nosotros oramos, Señor, fortaléceme porque tengo que hacer esto, tengo que hacer aquello. Ustedes vieran lo que me ha tocado orar para estar aquí parado porque esta parte a mí nunca me ha sido fácil. Cuando estaba yo, recuerdo, en el colegio, en el bachillerato, a estos profesores que tenían esas ideas, Díaz, venga, pase al frente y da la lección, siempre saqué 0, porque siempre cuando me pasaban al frente se me iba la voz del susto tan tremendo. Incapaz. Y entonces tengo que darme cuenta que a la manera como Dios bendice, la manera real como Dios bendice, no es cuando yo me voy volviendo fuerte. Yo estudio la Biblia para volverme más fuerte. Yo estudio la Biblia para ser más fuerte en la fe. Yo estudio, yo oro, yo ayuno, yo hago porque es que yo sé que quiero ser un hombre espiritual fuerte. Y la manera de Dios es débil. Entonces resulta, voy a comentarles, miren, la oración que antes era Señor, fortaléceme, 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 se me ha cambiado a Señor, debilítame, 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 porque no hay otra manera de llegar y ganar lo que Dios realmente quiere en nosotros. El poder de Dios se perfecciona en la debilidad, no en la fortaleza. Y entonces tengo que ser débil, lo que soy. Pero es que débil es lo que soy. Si yo estoy pretendiendo ser fuerte es porque estoy pretendiendo, no lo soy delante de Dios. Delante de Dios solo soy débil. Y así es que me toca presentarme delante de Él. Y usted va a decir, bueno, eso fue el Antiguo Testamento. Bueno, pasémonos al Nuevo. Y resulta que si usted se para en la epístola a los Filipenses, en el capítulo 3, usted encuentra a un Pablo que le pasó algo parecido. Jacob estaba caminando por allá cuando se encontró con este ángel del Señor. Pablo iba para Damasco. Y de un momento a otro no sabe el hombre qué le pasó y quedó ¡pum!, tirado en el suelo, ciego. Un encuentro que él no buscó. Y mientras tenía una cantidad de cosas y conceptos en su cabeza, en Filipenses 3 llega él y escribe: las cosas que eran para mi ganancia, las he estimado como pérdida por amor de Cristo, por amor del cual lo he perdido todo y lo tengo por basura. Y estamos hablando de un hombre que era hebreo de hebreos, fariseo, de la tribu de Benjamín, en cuanto a la ley, con el celo máximo, perseguidor de la iglesia. Tenía cosas de qué enorgullecerse. Y resulta, vean, Pablo era un erudito. Pablo era un hombre que conocía el Antiguo Testamento de una manera impresionante. Pablo era un hombre que luchaba para que toda la gente que él tenía alrededor se convirtieran al judaísmo, porque él no veía otra cosa. La capacidad de este hombre, creo que hablaba griego,
hebreo, latín, arameo, políglota. Podríamos decir que era como un abogado, con unas capacidades tremendas, y está diciendo que todo eso tan bueno que tenía, lo estima como pérdida, por amor de Cristo. Es más, hay algo que sucede también con Pablo. Él tenía su teología basada toda en lo que había aprendido como fariseo. Pero entonces Jesús lo coge y se lo lleva al tercer cielo. Vayan viendo el seminario bíblico al que asistió Pablo, con Jesús de profesor. Y le he revelado todo lo que es la gracia. Y Pablo empieza a decir, de ahí es donde salen sus frases de que el poder se perfecciona es en la debilidad. Por cuanto soy débil, entonces estoy fuerte, entonces soy fuerte. No es solamente en el Antiguo Testamento, hay cosas de Antiguo a Nuevo que cambian, pero hay cosas que se mantienen igualiticas. Y el hecho de que Pablo haya sido debilitado para lograr lo que logró, tenemos nosotros la mayor parte de las cartas del Nuevo Testamento escritas por Pablo, un hombre débil. Y si quieren ver cómo se consideraba Pablo, léanse Romanos 7. Y decía, no entiendo lo que me pasa. Yo quiero hacer el bien y resulto haciendo el mal. Escribe a los Corintios y les dice, no que seamos competentes por nosotros mismos, sino que nuestra competencia proviene de Dios. El poder de nosotros como cristianos está realmente en la debilidad. Uno dice, hermano, ¿sabe qué? Ore usted por mí porque es que usted, pues sí, tiene más fe que yo. Es la misma. Cuando nosotros entramos a tener esa relación con Dios, dice la Biblia que a nosotros somos sellados con el Espíritu de Dios. Y una de las cosas que trae ese sello, esa presencia del Espíritu, es el fruto, que lo denomina como uno solo. Todo viene en un solo paquete: amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra esas cosas no hay ley. Cuando uno llega delante de Cristo, le coloca el Espíritu Santo dentro de uno. Y ese Espíritu Santo viene con el paquetico completo. Ahí está metida la fe. La misma fe que le coloca a usted el Espíritu Santo es la misma fe que me coloca a mí. Y cuando usted ora o yo oro, somos oídos de la misma manera. Déjeme utilizar otra palabra. Nosotros hemos usado la palabra fe, pero la palabra fe como que ha perdido un poco su significado. Usted oye en todas partes, hermano, es que hay que tener fe. Pero la fe tiene que tener siempre un objeto. Hablar solamente de tener fe no es nada. Hay gente que le tiene fe ¿usted ha visto lo que sucede en las Semanas Santas? Gente que se lacera, se agarra al látigo y piensa que con eso está teniendo algún favor adicional delante de Dios. Hay fes diferentes. Una es la fe, por ejemplo, del musulmán, otra la del budista. Todos tienen un tipo de fe, pero la fe de la que habla la Biblia es una fe que tiene que ver con confianza. Porque la relación entre nosotros y Dios es una relación que se basa en confianza, en la cual Él me dice algo a mí y yo confío que eso es así. Y si Él me dice que yo puedo entrar delante de su presencia, orar y soltar todas las cargas, yo confío que en lo que Él me está diciendo es verdad. Y en base a eso vivo. En base a eso entro en mi oración. Una vez leyendo por allá, creo que es el libro de Sofonías, dice la palabra que Él está en medio de nosotros, poderoso. Y dice algo que a mí siempre me ha dejado impresionado, dice, callará de amor. Entonces la convicción con la cual entra uno en la oración ahora es, yo estoy orando delante de alguien que cuando llego a su presencia está tan enamorado de mí que se queda callado de amor. Y si no me habla es porque está enamorado de mí. Del que se asusta, del que en muchas cosas se siente incapaz, está enamorado.
Estoy hablando y mi oración es con una persona que está completamente cautivada por mí. Tanto que fue a la cruz del Calvario a morir por mí. Tanto que esto del evangelio me tiene tanta confianza que lo coloca hasta en las manos de uno. Para que uno le hable a la esposa, para que uno le hable al vecino, para que le hable al que tenga al frente. Lo ha colocado. El mensaje más importante de la humanidad en las manos de nosotros. Tanta confianza nos tiene. De modo que cuando nosotros entramos en oración, estamos hablando con una persona que no solamente nos ama, sino que ha puesto su confianza también en nosotros. Pero al llegar yo delante de Él, tengo que llegar tal como yo soy. Sin hipocresías, no tratando de ser lo que no soy, simplemente presentándome, no como Esaú, como Jacob, como lo que yo soy. No pretenda nunca, nunca, nunca ser lo que no es delante de Dios. Si es pequeño y si se considera pequeño, llegue así. Una vez un padre llegó con un problema con su hijo delante de Jesucristo y Jesucristo le pregunta, ¿crees? Y él dijo, sí, creo. Ayuda a mi fe. Se dio cuenta de que como que no creía tanto como él pensaba que necesitaba creer, pero fue honesto delante de Dios. Y mucho de la relación de nosotros con Dios tiene que ver con la honestidad de nosotros con Él. Sea honesto, eso es todo lo que pide. Dios no está pidiendo que tenga uno que muestre que tiene la fe tremenda para hacer que la luna se pegue con la tierra. No, 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 no. Pero que sea honesto delante de Él. ¿Se siente débil en algo? Sea honesto y dígale. Y en la medida en que uno va llevando esa relación con Él, van a suceder cosas que vienen a ser cambios tremendos en la vida de uno. Yo también pasé por enfermedad no hace mucho. Mi esposa tuvo que viajar a Colombia hace como unos 3 años porque a su hermano le diagnosticaron leucemia. Y entonces estaban buscando entre la familia, entre todos los hermanos, quién fuera compatible. Y la única que salió compatible fue ella. Mientras ella estaba en eso, yo estaba aquí y me voy donde el doctor y me dice, usted tiene cáncer. Y yo me quedé asustado fue porque no me asusté. Él me dijo, tenemos que operarlo rápido. Y yo, bueno, está bien. ¿Cuándo? Dentro de 1 mes, 2 meses, cuando usted diga, listo. Que vamos a entrar a la cirugía. Bueno, que salió de la cirugía. Bueno. Que cuando salimos de allá, cuando me detectaron a mí, me dijeron, usted tiene un puntico de cáncer, un puntico aquí, otro aquí. Es mejor tratar eso de una vez y no dejarlo crecer. 2 meses después, cuando me hacen la cirugía, me dicen, si usted se hubiera demorado 1 semana más, el cáncer se le va para todo el cuerpo. Bueno, el caso es que estoy aquí. Yo no sabía tanto, yo no sé tanto de esas materias médicas, eso no es mi dominio, pero Dios cuidó. Dios sabe dónde estoy, Dios sabe mi ignorancia. Y no me pide que yo sea médico y que tenga todo el conocimiento de lo que es una enfermedad para entonces resolverme el problema. Todo eso quedó en manos de Él y lo resolvió. Y mientras tanto, mi esposa, Marta, con su hermano, Gustavo, estaba allá. Le hicieron como 70 exámenes, ¿no? A mi esposa. Para que como ella iba a ser la que de ella iba a ser el trasplante de médula para su hermano, le hicieron como 70 exámenes para ver que en su médula estuviera suficientemente buena para que cuando se la traspasaran a su hermano, realmente le sirviera. Porque con una gripa que hubiera tenido en ese momento lo mata. Ahora, ¿por qué lo matan? Porque para hacer un trasplante de médula, según entiendo yo, y les digo otra vez, yo no soy médico, a él le sacan la médula suya, que ya no sirve. Esa médula está contaminada. Ahí está la leucemia. Le sacan todo eso. Y en ese momento entra la médula de ella. Gracias a Dios la médula de ella le pegó. Y ese hombre está libre ahorita de leucemia. Quedó sano. Pero se dan cuenta de la misma manera es como trabaja Dios en nosotros. Él nos lleva al convencimiento de que realmente estamos desocupados.
como quien está sin médula, para que entre entonces la médula de Cristo, la sangre de Cristo, y haga la obra en nosotros de darnos la nueva vida. Y esa es la nueva vida que nosotros estamos viviendo ahora. Hermanos, no se preocupen. Si hay una situación difícil, no es en mostrarnos fuertes que nosotros vamos a salir de esa situación. Es en mostrarnos tal como nosotros somos. Honestamente, Él se encarga del resto. Lo que Él quiere en nosotros es simplemente llegar con la verdad, con toda la honestidad. Y Él va a hacer, cuando el ángel ya termina de pelear con Jacob, le dice una cosa: ya no te llamarás más Jacob, ahora te vas a llamar Israel. Y yo estaba leyendo eso en una versión en inglés que tal vez ustedes deben conocer, la Net Bible. Y una cosa curiosa que tiene la Net Bible es que tiene una cantidad de notas impresionantes que están aclarando por qué esto se tradujo de esta manera, por qué aquello se tradujo de esa manera. Y entonces dice que esa palabra Israel es un sujeto y un verbo en una sola palabra. Él, esa terminación, él, es Dios. La que en plural es Elohim. Y el Ish es, ¿qué quiere decir? Que pelea. Y cuando el ángel de Dios le cambia el nombre a Jacob, a Israel, le está diciendo es: Dios peleará por ti. Cuando usted le entrega la vida a Cristo, lo que está diciendo Dios es: Él va a pelear por usted. Jacob se ganó una cantidad de bendiciones enormes de ahí para allá, pero todo porque Dios peleó por él. Y todo lo que usted haya conseguido hasta ahora delante de Dios, y lo que vaya a conseguir de aquí para allá, es todo porque Dios pelea por usted. Esa es la confianza que nosotros tenemos. Hermanos, Dios los bendiga.